Bien, vamos al Palacio de la Moneda. A esta hora, reporte diario. Escuchamos al ministro de Salud, Enrique París. En los últimos 7 días encontramos una pequeña disminución y un aumento del 28% en los últimos 14 días. Esos aumentos mayores los hemos estado comunicando permanentemente para evidenciar nuestra preocupación. Además, 9 regiones del país aumentaron sus casos en relación al día de ayer, comparando hoy día con ayer, con los informes, y 7 regiones disminuyeron sus casos en relación también a los datos del día de ayer. En relación al plan de vacunación contra el coronavirus COVID-19, podemos informar que nuestro plan de vacunación fue muy exitoso, con un porcentaje de cumplimiento de metas del 99,9 o 99,7% de los casos. Se vacunaron un total de 8.649 funcionarios de la salud, tanto de hospitales públicos como de hospitales privados, y podemos informar que el desglose fue el siguiente. A nivel de la región metropolitana, logramos vacunar 5.716 funcionarios. A nivel de Biobío, que es el segundo número más grande, 2.057 funcionarios. A nivel de la Araucanía, 711 funcionarios de salud. Y en Magallanes, 165 funcionarios de salud. Incluyó también una vacunación en Puerto Natales. De todos los funcionarios vacunados, el 64% corresponde al sexo femenino y un 36% al sexo masculino. Y repito, el total vacunado a nivel nacional por el momento, porque la campaña va a continuar obviamente, es de 8.649 trabajadores de la salud vacunados. Este es el reporte que se cerró ayer a las 6 de la tarde, ayer domingo a las 6 de la tarde. El Ministerio de Salud agradece a todas las personas e instituciones, en particular a los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Ciencias, a la Fuerza Aérea, al Ejército, a Carabineros, a la Policía de Investigaciones, ya que este plan logístico fue muy complejo y recibimos la contribución de todos ellos. Y especialmente a los funcionarios de salud a lo largo de todo Chile, que por un lado fueron a vacunarse, incluso dejando de lado su descanso post-turno, esperaron la llegada de las vacunas aunque estaban de post-turno, y especialmente tengo que agradecer a la plana que compone el Plan Nacional de Inmunizaciones, el PNI del Ministerio de Salud, una vez más haciendo gala de su tradición con respecto al manejo de las vacunas en Chile. Ha hecho un proceso de vacunación muy exitoso con, les decía, el 99,9% prácticamente de los casos vacunados en relación a la población asignada. Este plan de vacunación continuará. Ya sabemos que vamos a recibir más vacunas la próxima semana. Continuará con las regiones del norte de Chile y lo anunciaremos obviamente con anticipación. A continuación vamos a dar a conocer los anuncios del día de hoy en relación al movimiento que sufren algunas comunas, y le cedo la palabra a la doctora Paula Daza. Doctora Daza. Muchas gracias, ministro. Bueno, muy buenos días. A partir del día miércoles 30 de diciembre a las 5 de la mañana retroceden a cuarentena en la región del Maule la comuna de Curicó. Retroceden a transición desde el mismo miércoles a las 5 de la mañana en la región de Aysén, la comuna de Chile Chico y la comuna de Cochrane. En la región de Antofagasta retroceden a transición la comuna de Antofagasta. Esos serían los anuncios para el día de hoy. Muchas gracias, doctora Daza. A continuación vamos a dar a conocer las cifras de la evolución de la pandemia a cargo del subsecretario doctor Alberto Duñac. Doctor Duñac. Gracias, ministro. Muy buenos días. La situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados, es la siguiente. 1.923 casos nuevos de COVID-19, de los cuales
1.395 son pacientes sintomáticos y 489 asintomáticos. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a 602.028 personas, de las cuales 13.572 son casos activos. Los casos recuperados alcanzan a 571.674. En cuanto al registro de fallecidos de hoy, nuestro registro presenta 0 decesos y esto debido principalmente a la menor inscripción de defunciones ingresadas en el registro civil, dados los días feriados de la semana pasada. En ningún caso esto representa un dato a considerar, ni siquiera a proyectar, y a contar de mañana el registro diario deberá volver lentamente a los números que hemos observado en las últimas semanas. El número total de fallecidos, por tanto, a la fecha, asciende a 16.443 pacientes a nivel país. 734 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, lo que representa un 16% más que lo que veníamos registrando en las 2 semanas precedentes. 580 de ellas se encuentran con apoyo de ventilación mecánica y 59 en estado crítico. En relación a la red integrada de salud, podemos informar que existe un total de 273 ventiladores disponibles. En cuanto a la red de laboratorios clínicos, ayer se informaron los resultados de 23.491 exámenes, alcanzando a la fecha el total de 6.360.376 exámenes PCR a nivel país. Con respecto a las residencias sanitarias, podemos señalar que disponemos de 139 recintos, con 9.636 cupos, de los cuales 4.007 están ocupados a lo largo de todo el país. Para mayor información en relación a las residencias sanitarias, las personas pueden llamar al fono 800-726-666 o consultar la página web del Ministerio de Salud, www.minsal.cl. Gracias, ministro. Muchas gracias, subsecretario. A continuación, entonces, escuchamos las preguntas del día de hoy. Hola, ministro. Hola, subsecretarios. Le quería preguntar por este proceso de vacunación de los funcionarios de salud. Usted ha dicho que ha sido exitoso, pero le quería preguntar finalmente cómo han reaccionado estos funcionarios tras este proceso de inoculación, si ha habido algún indicio de algún tipo de efecto de cuidado. Y lo otro, ministro, con respecto a los contagios en la región metropolitana, ¿cuál es el balance luego de ya casi 3 semanas que está la región metropolitana en fase 2, es decir, en transición? ¿Cuáles son las comunas que más preocupan? Se le pregunto especialmente también por la comuna de Maipú. Muchas gracias por la pregunta. En relación al proceso de vacunación, como acabo de señalar en el relato, fue un proceso muy exitoso. Logramos vacunar 8.649 trabajadores de la salud. En los índices mundiales publicados ayer en la tarde, incluso ya aparecía Chile nombrado como uno de los como el país de Latinoamérica que más personas ha vacunado, obviamente, por sobre otros países que ya recibieron vacunas. Y al cierre del reporte a las 6 de la tarde de ayer domingo, tenemos sí, evidentemente, algunas personas que presentaron efectos adversos. ¿Qué se llama efectos adversos? Que tenga fiebre, por ejemplo, que tenga dolor en el brazo, que sienta algún hormigueo. Todo eso se reportó. Son aproximadamente 20 personas. Es obligación que los centros de salud reporten esos efectos adversos menores. Y tuvimos también una persona, una TENS, con efectos adversos un poco mayores, que fue sometida a exámenes de laboratorio y que los exámenes fueron todos normales. Se hizo una resonancia nuclear magnética y una punción lumbar, además de otros exámenes, y afortunadamente ha evolucionado muy bien
por lo tanto estamos tranquilos. Son efectos que ocurren normalmente en toda campaña de vacunación, no solamente con la vacuna en contra del COVID, esto ocurre también con la vacuna contra la influenza, con otras vacunas también, pero lo más habitual, y hay que reportarlo, son dolores en el brazo, que es lógico sentirlo, a veces un poco de fiebre y hormigueos en la piel, pero son eventos menores. Por lo tanto, estamos muy agradecidos de haber cumplido esta meta. El 99% de los funcionarios que estaban enlistados para ser vacunados se vacunaron y ya lo dijimos, son más de 8.000 funcionarios a lo largo de todo Chile. Con respecto a Maipú, con respecto a la región metropolitana, en primer lugar, hoy día obviamente analizamos las cifras a nivel de todo el país y en la región metropolitana, tengo aquí la cifra, la tengo que leer, en las últimas 7 días hay un aumento del 3% de casos a nivel de la región metropolitana, es decir, aparentemente hay un efecto positivo con respecto a la pasada a fase 2. Con respecto a Maipú, que usted me pregunta en forma dirigida, sí, hay un aumento de los casos en los últimos 7 días, que es bastante importante. Hay que reconocer que en Maipú han habido varias fiestas clandestinas, han habido situaciones muy riesgosas desde el punto de vista policial, se notó un aumento en la movilidad y esperamos obviamente que Maipú recupere su ritmo que no era de un aumento importante de casos. No tengo los datos de Maipú, obviamente, a la mano, pero tengo la gráfica que sí demuestra un aumento en la cantidad de casos en los últimos 7 días. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Ministro, buenos días. El alcalde de Santiago ha dicho que ha bajado la movilidad en la región metropolitana. ¿Qué evaluación hacen ustedes y si esta baja podría significar el avance de fase o también pesa, considerando el fin de año, el tema de las aglomeraciones y las fiestas clandestinas? Quería aprovechar de preguntarle también sobre otro tema. ¿Cuándo debiera empezar a llegar la vacuna china del laboratorio Sinovac? ¿Qué dice este cronograma? ¿Y qué grupo de la población debiera recibir esta vacuna? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. La contestará el doctor Duñac en el ámbito de la movilidad de Santiago, de la región metropolitana, y en el tema de la vacuna contestará la doctora Paula Daza. Sí, en relación al tema de la movilidad, el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile ha reportado que las semanas precedentes se han mantenido relativamente estables de lunes a viernes, con una baja de aproximadamente 18 a 20% en relación al patrón de comparación, que es la época pre-pandemia. Evidentemente, esta disminución de la movilidad tiende a ser un poco mayor, hay menor movilidad durante los fines de semana. Al entrar en fase 2, afortunadamente, y era el efecto deseado, se incrementó esta disminución de movilidad, alcanzando cifras del orden entre el 45 y el 50%. Evidentemente que esa reducción de la movilidad nosotros esperamos que impacte favorablemente en términos de cifras de contagio. Y en la medida que esas cifras vayan disminuyendo, evidentemente que vamos a poder ir avanzando en las medidas de restricción. En el sentido inverso, justamente están todas estas fiestas clandestinas y estas reuniones no autorizadas, que lo que hacen es aumentar el riesgo de contagio, aumentar el número de pacientes contagiados y enfermos, y por lo tanto restringen las posibilidades de seguir avanzando en medidas de menor confinamiento. Muchas gracias, doctor Duñac. Doctora Daza, sobre el tema de las vacunas Sinovac, por favor. Bueno, en relación a todas las vacunas, como hemos dicho, para poder implementar cualquier estrategia de vacunación de cualquier vacuna, primero que nada tiene que ser aprobada
por la agencia regulatoria de nuestro país, que es el Instituto de Salud Pública. Es por ello que también hemos dicho que con el laboratorio de Sinovac se ha firmado un contrato y que una vez que se aprueben en Chile esta vacuna, obviamente vamos a poder vacunar a la población que sea determinada por esta aprobación del Instituto de Salud Pública. Sabemos que el Instituto de Salud Pública ha estado recibiendo todos los documentos, particularmente de Sinovac, para poder ir avanzando en esta aprobación, pero obviamente antes de poder determinar cuál es la población objetivo, tenemos que tener la aprobación del Instituto de Salud Pública y definir bajo esa aprobación cuál es la población de riesgo y cuál es la población que vamos a poder vacunar con la vacuna Sinovac. Muchas gracias, doctora Daza. Siguiente pregunta, por favor. Hola, ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. Le quería preguntar también con respecto a la decisión, sobre todo en el plan paso a paso de las próximas semanas. Es difícil, usted ha dicho, tomar la decisión, por ejemplo, de decretar cuarentena por los impactos sociales que esto también tiene. Le quiero preguntar, ¿hay alguna medida intermedia? ¿Se piensa realizar algún cambio mayor en el plan paso a paso? Sobre todo pensando, por ejemplo, que el presidente de la Cámara Nacional de Comercio decía que ellos siempre han dicho que el comercio debería funcionar en toda época. De hecho, dijo que eso de esencial y no esencial es una discriminación muy arbitraria. ¿Se van a tomar estos puntos a considerar? Y le pregunto, ¿estamos todavía en condiciones de decretar alguna cuarentena, por ejemplo, en la región metropolitana? Muchas gracias. Me da muchas ganas de contestarle al presidente de la Cámara de Comercio, pero no le voy a decir nada. La doctora Daza va a contestar esta pregunta. Gracias, ministro. A ver, en relación al plan paso a paso y el fortalecimiento del plan paso a paso que estamos trabajando, quiero decir que considera el plan paso a paso actual, es decir, un avance de libertades en función de ciertos parámetros epidemiológicos. Lo otro que es relevante y que hemos aprendido es darle certidumbre a las personas en relación al tiempo de las distintas medidas restrictivas. Sabemos, y evidentemente lo hemos ido aprendiendo, que las cuarentenas prolongadas de meses y meses, muchas veces el efecto en el largo tiempo disminuye desde el punto de vista de disminuir de la movilidad, y por lo tanto en este trabajo que estamos haciendo es darle certidumbre a las personas en relación a los tiempos de restricción. Y por último, también hemos ido aprendiendo que hay actividades, muchas actividades que son de bajo riesgo, poder darle más libertad a las personas. Y estamos pensando de actividades deportivas al aire libre, que son, sabemos, de bajo riesgo y por lo tanto poder darle esas libertades. Esas son las evaluaciones, esos son los parámetros que estamos mirando para poder dar este nuevo plan paso a paso que permita darle más libertades a las personas en base a los criterios sanitarios. Muchas gracias, doctora Daza. Ministro, solo para aclarar, ¿le parecen equivocadas las declaraciones de Manuel Melero? No voy a polemizar con él. Él dijo en el Mercurio que nosotros manejamos mal la pandemia. Yo no voy a criticar a él el manejo de la Cámara de Comercio. Gracias. La siguiente pregunta, por favor. Ministro, subsecretario, ¿cómo están? Preguntar por la situación de los ventiladores. Hay cierta preocupación por el número de ventiladores disponibles si uno lo compara en número absoluto con lo que hubo en el primer pic de la pandemia, dado además que hay mucha cama UCI que está siendo utilizada por enfermos no COVID. ¿Qué se está haciendo con eso? ¿Cómo se ha ido evaluando ya a esta altura? Muchas gracias por la pregunta. La contestará el doctor Alberto Duñac, ya que la Subsecretaría de Redes está a cargo de este tema de los ventiladores y camas. Doctor Duñac. Sí, gracias. Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que, como ustedes muy bien saben, al comienzo de la pandemia uno de los elementos más críticos era el de los respiradores mecánicos. Nuestro país adquirió una gran cantidad de estos dispositivos y hoy día no representan un factor limitante. Seguimos como la opinión pública en el fondo mantuvo este término de los ventiladores, nosotros no lo hemos querido cambiar, pero la verdad es que cuando hablamos de ventiladores disponibles, lo que queremos decir son número de camas críticas disponibles en este momento con todo su equipamiento completo para recibir pacientes graves que así lo requieran. Eso significa cuál es la capacidad que tenemos en este minuto para aceptar pacientes. Sin embargo, hemos definido un plan de complejización de camas que implica un incremento de más de 1.000 camas críticas
que la que existen hoy en día, plan que se va activando en la medida que se va requiriendo. Los requerimientos están determinados por el número de pacientes que ingresan y los porcentajes de ocupación que existen en cada hospital y en cada región. Eso es lo que determina que una unidad crezca y aumente su capacidad de camas disponibles. Y como digo, este plan contempla el crecimiento a nivel nacional de más de 1.000 camas en relación a las que tenemos hoy día. Por tanto, pueden estar muy tranquilos que respiradores, que hay más de 1.500 disponibles hoy día, no deberíamos tener problemas con ellos. Muchas gracias, doctor Duñac. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cómo está, ministro París, subsecretarios? Karina Zúñiga, periodista de Canal 13. Quería preguntar con respecto a las restricciones para Año Nuevo. ¿Cuál es la recomendación que hacen ustedes? Hay mucha gente que tiene en mente poder viajar hasta otras regiones. Y en ese sentido de las restricciones también, ¿qué pasa con las fronteras y esta nueva cepa de COVID? Por ejemplo, Japón cerró sus fronteras para evitar un nuevo contagio. ¿Es una medida que ustedes tengan en consideración? Y por último, como bonus track y a representación de varios compañeros también, se habló de 0 deceso en el balance. ¿A qué se atribuye eso y cuándo podría haber una cifra real, por favor? Muchas gracias, Karina. Contestará la doctora Paula Daza. Bueno, primero que nada, en relación al Año Nuevo, nosotros hemos diseñado un plan de Año Nuevo para poder festejar en familia y obviamente las recomendaciones que hacemos que respeten las medidas sanitarias en relación al plan de Año Nuevo. Siempre privilegiando el menor número de personas, no más de 2 familias, obviamente preferir estar al aire libre con el distanciamiento y sobre todo tratar de disminuir la posibilidad de riesgo si van a estar el Año Nuevo con los adultos mayores. Evitar la movilidad, porque sabemos que hoy día estamos en una situación de pandemia y tenemos que tratar de tener esta fiesta en familia, con mucho cuidado y manteniendo estas medidas sanitarias. El plan contempla restricciones de desplazamiento en las comunas que están en transición. En la región metropolitana, que hoy día está en transición, las personas no pueden desplazarse, pero además hay que recordar que a partir del día 30 de diciembre va a haber un cordón sanitario en la región metropolitana, en Valparaíso, también en Concepción y en la Araucanía, en Temuco y Padre Las Casas. Por lo tanto, en esas regiones, en esas 4 macrozonas, las personas no van a poder salir ni entrar a partir del 30 de diciembre hasta el 2 de enero a las 5 de la mañana, salvo las personas que cuenten con algún salvoconducto como una medida extrema. Finalmente, quiero decir y hacer un llamado a las personas que recordar que todas las actividades sociales de toque a toque están absolutamente prohibidas. Hoy día, al analizar el aumento del número de casos y analizar los brotes que tenemos, la mayoría de los brotes son brotes intradomiciliarios, familiares, sociales y por lo tanto estas actividades de Navidad, de Año Nuevo, pueden tener un riesgo sanitario y no queremos que obviamente esto afecte la pandemia en las próximas semanas. Con respecto al tema de los viajeros, hoy día tenemos medidas que ustedes ya conocen, sí, en relación al programa de vigilancia genómica que está conformado por el Ministerio de Salud, por el Instituto de Salud Pública, por el Ministerio de Ciencia y también por el Consorcio de Universidades. Está desarrollando estrategias para llevar una secuenciación de los casos que ingresan a nuestro país y nosotros a partir de esta semana también todos los casos que ingresen a nuestro país, principalmente de Europa, esa muestra va a ser analizada para una secuenciación genómica y poder tomar las medidas necesarias. No solamente los casos que han ingresado ahora, sino que todos aquellos casos que se han tomado las muestras en los últimos 14 días, se va a hacer un análisis de secuenciación para determinar si obviamente hemos encontrado esta cepa en nuestro país. Todas las medidas que vamos mirando, todas las medidas de riesgo, obviamente que pueden ser fortalecidas en las próximas semanas. Muchas gracias, doctora Daza. Con respecto al bonus track, contestará el doctor Duñac explicando este tema de registro de fallecidos. Doctor Duñac. Sí, básicamente obedece a una disminución del número de inscripciones ingresadas en el registro civil, producto de
las fiestas de Navidad y fin de semana. Estas cifras se van a ir actualizando en los días siguientes y van a ir, estas inscripciones van a ir aumentando lentamente en los días siguientes y ahí se van a ver reflejadas de acuerdo a nuestro informe diario. Ministro, ¿Sí? le insisto con el tema que nos explicaba la subsecretaria Daza con respecto al cierre de fronteras, con eventualmente llegada de la cepa nueva. ¿Está en análisis por lo menos esa situación? Doctora Daza. Bueno, hoy día lo que nosotros tenemos es mantener las medidas que tenemos hasta este momento. Hoy día no pueden ingresar personas que vienen principalmente del Reino Unido, las personas que vienen de Europa, obviamente todas tienen que venir con su PCR negativo y esos PCR van a ser analizados para hacer una secuenciación. En este momento no está considerado hacer cambios en las medidas de las fronteras. Muchas gracias. Con esto damos por terminada la transmisión de hoy día. Ayer la encuesta CADEM reveló que la población aprueba el manejo de la pandemia. Subió en 6 puntos la aprobación que hace la población del manejo que hace el Gobierno y el Ministerio de Salud de la pandemia, lo cual nos alegra profundamente. Gracias a los canales y a las radios y a nuestro equipo por la transmisión de hoy día. Que tengan una muy buena tarde.